Hola, ¿cómo andan? Bueno, otra vez nos encontramos hoy de forma virtual para poder abordar un nuevo tema que seguramente sigamos trabajando y es específicamente el tema del equilibrio ácido-base o pH también, ¿no? Hoy vamos a abordar específicamente este tema y para comenzar, vamos a presentar, por un lado, el concepto de pH, el concepto de ácidos y bases, y vamos a poder presentar, en principio, cuáles son los ácidos y las bases más frecuentes en nuestro cuerpo. Si tenemos que definir ácidos y bases, vamos a seguir la definición de Brewster-Lowry, en donde se define que la acidez de una solución va a depender estrictamente de la concentración de lo que llamamos hidrogeniones, o también lo podemos encontrar como H+, es el catión del hidrógeno, o también lo llamamos protón. Uh-huh. Es decir, vamos a definir la acidez como la cantidad de protones o de H+, o de hidrogeniones, son tres formas diferentes de darle nombre a lo mismo, ¿sí? En la solución. Cuanto más de este catión de hidrógeno tenga la solución, va a ser más ácido. Entonces vamos a definir, a ver si podemos marcar por acá, sí, vamos a definir al ácido como aquella sustancia capaz de ceder ese protón o ese H+, mientras que la base o las bases, aquellos compuestos que son básicos, son aquellos capaces de poder captar ese protón o ese H+. Si hablamos específicamente del pH, vamos a hablar de la concentración de una escala, mejor dicho, que mide esta concentración de H+, o de catión de hidrógeno, o de hidrogeniones, o de protones, como quieran llamar. ¿Sí? Es una escala, es decir, es una escala, el pH, el cálculo particularmente, como mostramos acá, es el menos logaritmo de la concentración de protones o de hidrogeniones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más cantidad de protones haya, el pH o la escala de pH muestra una menor cantidad. Es inversamente proporcional. La escala de pH va de 0 a 14. El pH puede ser 0, 0,5, 1, 1,3, 7, 8, hasta 14. ¿Sí? Aquellas sustancias que se encuentran de la mitad hacia abajo, es decir, de 0 a 7, son las consideradas ácidas, porque cuanto más bajo es el pH, indica una mayor cantidad de estos hidrogeniones, mientras que de 7 a 14 vamos a considerar aquellas sustancias que son básicas, es decir, tengo menos cantidad de estos hidrogeniones. Bueno, como vemos acá, quizá un poco más mostrativo, lo que decíamos entonces que el pH no es nada más y nada menos que una escala. ¿Eso qué quiere decir? Que es una manera de expresar esta cantidad de hidrogeniones o protones que tiene una solución. Cuanto mayor cantidad tenga, esto es lo que se marca acá en la balanza, cuanto más cantidad de protones tenga esta solución, el pH va a ser más chico. Acordémonos, menor de 7 indica una alta cantidad de protones en la solución y por lo tanto esa solución es más ácida. Mientras que aquellos, a la inversa, ¿no? Aquellos que tengan menor cantidad de protones, ese pH va a ser más alto y por lo tanto va a ser más básico. En un extremo tenemos los ácidos y en el otro extremo tenemos los básicos o los menos ácidos. ¿Sí? Bien, en el cuerpo, ahora vamos a ir entrando un poquito más en algunos ejemplos propios de la salud, pero en el cuerpo un pH menor a 7,4 va a indicar una acidez, mientras que uno mayor a 7,4 va a indicar un pH más alcalino.
Bien. Bueno, ¿y de dónde vienen estos ácidos del cuerpo? ¿De dónde vienen? Bueno, el cuerpo particularmente, para que lo vamos a mega simplificar en un principio, después lo vamos a seguir charlando en la clase, pero el cuerpo particularmente, ya sea, vamos a hablar específicamente de las células que componen nuestro cuerpo, producen muchos productos o desechos metabólicos. Luego de las células de ejercer su función para poder vivir cada célula, ¿sí? Necesita gastar energía, necesita procesar, vamos a decir, metabolitos para poder transformarlo en energía y poder cumplir su función. Bueno, el material de desecho generalmente para las células, uno de los principales desechos de las células, y algo ya estuvimos hablando, es el dióxido de carbono. Es decir, las células utilizan el oxígeno y otras cosas para la producción de energía y el producto, el principal producto metabólico es el dióxido de carbono. Bueno, este dióxido de carbono es el principal ácido volátil, se llama, del cuerpo, ¿sí? Y es el que más se genera. Entonces, generalmente, o por definición podemos decir, el cuerpo emite una gran cantidad de ácido, tiende a la acidez, se dice, ¿no? El cuerpo tiende a ser más ácido produciendo, ¿sí? En este caso, la gran mayoría, mucho dióxido de carbono. Ese es como el principal metabolito ácido. Después hay otros ácidos que no nos vamos a meter, pero es el principal metabolito ácido. Entonces, bueno, el cuerpo claramente no está siempre ácido. El cuerpo tiene alguna manera, lo que se llama ruta metabólica, para poder eliminar esos ácidos y mantener lo que llamamos la homeostasis, es decir, el equilibrio, que el pH se mantenga de la misma manera, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la manera principal de poder mantener estos niveles de pH en el pH, vamos a decir, normal o fisiológico? Se dice pH fisiológico porque no es algo normal, sino que es algo que está en homeostasis y que es el pH en el cual el cuerpo o las células pueden sobrevivir, ¿sí? El pH se mantiene estable en los valores fisiológicos debido a que hay una cantidad de lo que se llama amortiguadores, bases y amortiguadores fisiológicos que permiten, ¿sí?, ir compensando esa acidez. ¿Qué quiere decir? El cuerpo tiene, como señala ahí el título, escudos protectores que son bases, que era lo contrario de los ácidos, y amortiguadores fisiológicos o sistemas buffers se llaman también, que permiten agarrar ese exceso de protones o de hidrogeniones que produce el cuerpo para poder equilibrar esta cantidad de ácido que se genera. Acá les presento los tres niveles se llaman amortiguadores o los tres niveles de escudos protectores que tiene el cuerpo. El principal es el bicarbonato. Esto que está acá escrito es el bicarbonato. A ver si puedo escribir yo acá. Así, ahí va. Es el H de hidrógeno, C, vamos a borrar. A ver. Ahí está. Vamos a ver. H, C, O, 3. El 3, acuérdense que es el subíndice. Oh, me salió medio raro. A ver si. Ahí está. Ahí va. Y tiene una carga negativa. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense que todo lo que tenía carga negativa era un anión. Fíjense que compensa la carga positiva del catión del hidrógeno. Es decir, el bicarbonato se va a unir, ¿sí?, específicamente a los cationes hidrógeno, a esta acidez que se produce,
para poder neutralizarlo. Lo mismo ocurre con los fosfatos y lo mismo ocurre con las proteínas. Son capaces de amortiguar los cambios en el pH. Son los responsables de mantenernos con un pH normal, con un pH fisiológico. Bueno, esto es quizá un poco más complejo, seguramente luego lo vamos a charlar y revisar nuevamente, pero para que les quede, la acción del buffer bicarbonato ácido carbónico o este bicarbonato que nos ayuda a eliminar los ácidos, eso es lo que dijimos. Bueno, lo que ocurre, a ver si me deja escribir esto, creo que sí, lo que ocurre es que el dióxido de carbono que nosotros, que las células generan, ¿sí? Van de alguna manera, no importa cómo, a transformarse en este compuesto de acá, que es el ácido carbónico. Y entonces ese ácido carbónico va a tener dos vías por las cuales eliminarse. Una de las vías es ir al riñón y eliminarse por el riñón. Y otra de las vías es ir hacia los pulmones y eliminarse como dióxido de carbono y agua. Entonces, el, em, el dióxido de carbono propio que se genera en las células, repito, ¿sí? Se transforma, se une a hidrógenos, a protones, y se transforma en este ácido carbónico, y este ácido carbónico puede ir y eliminarse por el riñón o eliminarse como dióxido de carbono a través de la ventilación. Esto ocurre todo el tiempo, de hecho nosotros expiramos todo el tiempo dióxido de carbono y eliminamos ácidos por la orina. Ustedes verán después, si investigaremos un poco, si la orina es ácida o no es ácida, o qué características tiene la orina, ¿no? Pero bueno, esa es como la primera idea. Este es el principal sistema de buffer o sistema amortiguador. El exceso del ácido que voy generando, que tiene estructura de dióxido de carbono, se va a transformar en este ácido carbónico. Este ácido carbónico se puede eliminar o por riñón o por la ventilación. A ver, esto ocurre todo el tiempo, como dijimos recién, pero en el caso, por ejemplo, de que se produzca un exceso de producción de ácidos, por el motivo que sea, tengo mucha cantidad de ácidos, esto va a compensar ese exceso de ácido, ¿sí? Después vamos a ir viendo algunos ejemplos, seguramente alguno de los casos que tengan para trabajar tenga este ejemplo, pero bueno, hay algunas patologías o algunas cuestiones de salud, no siempre son patologías, sí que algunas condiciones no fisiológicas que hacen que estos ácidos aumenten. Entonces vamos a tener, si funcionan estos sistemas de amortiguación, vamos a tener una excreción por orina de estos ácidos aumentada y una ventilación o una eliminación de estos ácidos por el sistema respiratorio también aumentada. Bueno, entonces como para cerrar y para que, espero que se haya entendido algo, y igual después te lo vamos a seguir charlando y trabajando, vemos que, y esto es algo que vamos a elaborar un poco más juntos, ¿sí? El pH de la sangre o del cuerpo, vamos a decir, es aproximadamente 7,4. Y después vamos a charlar por qué, ¿sí? Podrían pensarlo pensando por qué el pH no se puede mover mucho de ese valor. De hecho, el pH tiene que ser entre 7,3 y 7,4. No puede moverse más que eso. No puede dar 5, no puede dar 10, ¿ok? El pH sí o sí de todo el cuerpo se tiene que mantener, cuando digo todo el cuerpo, de las células de la sangre, se tiene que mantener en ese rango, un rango muy estrecho. Entonces, existen, ¿sí?, amortiguadores, que es lo que estuvimos viendo recién, vimos específicamente el más importante, que es el del bicarbonato, pero hay otros amortiguadores que permiten hacer que ese pH sea constante o no se modifique tanto.
¿Y por qué se modificaría este pH? Bueno, porque como dijimos, tenemos cosas que nos bajan el pH, es decir, que aumentan la acidez. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, es la producción metabólica. Nuestro cuerpo todo el tiempo, con el metabolismo, con el gasto energético que tiene cada célula, genera dióxido de carbono. Y dijimos que el dióxido de carbono es considerado en solución, cuando se encuentra en solución, es considerado uno de los principales ácidos de nuestro cuerpo, podríamos decir. Es el principal productor de ácido de nuestro cuerpo. Con lo cual, y hay otros también, pero es el principal. Entonces, lo que ocurre es, al aumentar el metabolismo, esa cantidad de ácidos aumenta y el pH, y esto tiende a disminuir, el pH tiende a disminuir, es como que empuja la balanza hacia abajo, ¿no? Hacia la disminución del pH. Pero como dijimos, hay sistemas amortiguadores que impiden que esta balanza se desregule mucho. Y lo que hacen es ir aumentando este pH o compensando esa acidez. ¿De qué manera? Dijimos, exhalando dióxido de carbono, que es lo que se llama compensación respiratoria, o eliminando por riñones los ácidos, ¿sí? Y eso es lo que se llama compensación renal. Bueno, hasta acá la clase, cortita pero intensa. Y bueno, vamos a seguir charlando de esto en las clases presenciales. Les mando un abrazo y quedo a disposición.